5 minutos de la mañana, recibimos ahora aquí en los estudios de Radio Programas del Perú al ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y estábamos hablando de una reunión muy importante que ha podido congregar a gobernadores regionales de diversas zonas de nuestro país, de diversas regiones, pero que finalmente demuestra que se puede establecer una mesa de diálogo. Ingeniero, denos detalles de esta reunión, cómo así ha sido posible. Hubo dificultades, nos decía también, a pesar de la convocatoria, pero el diálogo entonces es posible. Muy buenos días, muchas gracias Mávila, gracias Fernando por esta invitación y en efecto tuvimos una reunión, yo diría cumbre, el día viernes 24 en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias. Nos visitaron 18 gobernaciones. Eso es una muestra clara de que el Perú sí quiere dialogar, que los gobiernos regionales quieren dialogar, pero por un tema concreto. Nos juntamos para hablar del desarrollo productivo en las regiones. Y en eso nadie puede estar en contra. Entonces, yo creo que lo que estamos equivocándonos es en los temas que nos convocan, ¿no es cierto? Así que elijamos la agenda común, la agenda que nos interesa a todos. Estuvo presente la Presidenta de la República, quien inauguró el evento. Estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores y varios gobernadores, el gobernador de Arequipa, ¿no? Que es el doctor Sánchez de Arequipa, gobernador de Arequipa. Es un hombre crítico, pero ahí sí, estuvo presente. Exacto, y muy crítico con este gobierno. Sin embargo, cuando se trata de hablar de producción y de llevar al desarrollo de las regiones, ¿quién puede estar en contra? Nos acompañó también CEPLAN, que ha considerado oportuno colocar nuestro Perú regiones al 2031 dentro del marco del Plan Estratégico Nacional. Estas son medidas concretas, y lo decía Mávila, que en efecto sí hay espacio para el diálogo. Y cuando nosotros reclamábamos y pedíamos en el Acuerdo Nacional este gran diálogo macro-regional, a eso nos referíamos, a juntarnos las fuerzas productivas, las fuerzas vivas, la sociedad civil organizada de las regiones para hablar por el tema común, que es el desarrollo de las regiones. Es decir, hacer un paréntesis del tema político, ¿se puede dejar a un lado el tema de los reclamos políticos para concentrarse y por lo menos permitir que la agenda del desarrollo económico avance? Yo estoy convencido de que eso sí se puede. Yo no estoy pidiendo que cada uno ceda sus posiciones políticas y todos nos volvamos hermanitos el día de mañana, pero creo que cuando dirigimos el diálogo sobre temas que nos unen, va a ser más fácil. Estando enfrentados varias instituciones, estando enfrentados varios gobiernos regionales, hemos logrado sentarnos y conversar todos sobre un tema común. Eso porque nos lo llevamos al diálogo nacional y empezamos a juntarnos a nivel de macroregiones y conversar sobre lo que nos une realmente. ¿Cuáles son esos temas, los prioritarios, sobre los que se puede generar unidad? Yo diría, el Perú ha tenido grandes avances en su macroeconomía, nadie lo puede negar. Los números, las cifras, las estadísticas nos dicen que somos la estrella de la región. Sin embargo, todos sabemos que las brechas sociales y económicas no se han cerrado en estas 3 últimas décadas. Algunas de ellas inclusive se han incrementado. Eso, ¿cómo vamos a hacer? ¿Los peruanos estamos de acuerdo en cerrar esas brechas sociales? Sí. ¿Cómo se cierran las brechas sociales? Cerrando las brechas económicas. ¿Cómo se cierran las brechas económicas en las regiones? Llevando producción, llevando inversiones productivas. ¿Y cómo se hace una inversión productiva en regiones? Cuando no hay infraestructura, cuando no hay un tema sistémico, cuando no tenemos una organización, haciendo un plan de desarrollo. Y eso es lo que ha propuesto la Sociedad Nacional de Industrias en el Perú Regiones al 2031. Ya tenemos una guía. Muchas instituciones ya lo están reconociendo como una guía de desarrollo nacional. Tomemos eso como referencia. No estoy diciendo que es lo único y lo mejor que se haya hecho hasta ahora, pero ya tenemos una guía de desarrollo. Sentémonos y dialoguémonos y pongámonos de acuerdo. Gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sociedad civil. Las cámaras productivas de las regiones están teniendo una participación muy activa. Nosotros hemos conversado, por ejemplo, con la Cámara de Puno y tenemos mucha actividad por hacer ahí. Ya nos toca ir a Puno dentro de poco y vamos a ver cómo potenciamos una región que es contradictoria. Tiene por un lado que son primeros puestos en muchas cosas como quinoa, papa, fibra de alpaca, estaño, ¿no es cierto? Son los primeros lugares en el Perú. Sin embargo, también tiene una estadística negativa. Son la región más pobre, son los que tienen más anemia infantil. Entonces, no puede haber una región con tanta contradicción, siendo primeros puestos en algo bueno y primeros puestos en algo malo. Ahora, a propósito del diálogo, yo debo decir que lo hemos entrevistado desde que fue elegido en junio del año pasado, y usted ya por entonces, cuando no estaba el tema a la orden del día como ahora,
priorizó el tema de la presencia de la sociedad que usted preside, la Sociedad Nacional de Industrias, en las regiones. De manera que el plan regional que está presentando ahora es fruto de una reflexión madura que ha tomado su tiempo y que se va a expresar el próximo martes, tengo entendido, a las 3 de la tarde, con una reunión también con el presidente del Congreso, el señor Williams. Pero en la línea de lo que le preguntó Mávila Huertas, usted ha presentado un plan general, pero pónganos 2, 3, 4 ejemplos de temas a los que le parece a usted que hay que poner el máximo esfuerzo para que queden como emblemas de la actitud que está preconizando actualmente la Sociedad Nacional de Industrias. De acuerdo, yo diría algo que siempre lo muestro y es emblemático en lo que significa el desarrollo de políticas sectoriales para la industria en el Perú. Para empezar, debo decirlo y que quede claro para todos, que no existe país en el mundo que haya llegado al desarrollo si no potenció primero su industria nacional. Así que la industria es el camino más rápido para llegar hacia el desarrollo. En el Perú no tenemos política industrial y es justamente lo que vamos a hablar el día martes 7 presentando el libro Perú Regiones en el Congreso de la República y vamos a hablar sobre un proyecto de ley de la industria nacional para potenciarla realmente. Pero hablemos de la política sectorial. En los años 2000 se da una ley para apoyar la agroindustria, para apoyar la agricultura, sí. ¿Cierto? La ley Klimper. Correcto. En esa misma época, y corrían paralelos dos sectores muy similares en su desarrollo. Nosotros hemos pasado cifras de 20 años antes y están muy similares, sector textil y sector agroindustria. Los dos iban muy paralelos. Al 2000 se da la ley de promoción de la agricultura y empieza a dispararse el 2000. Hacia el 2000, agricultura exportaba 400 millones de dólares. Al 22 ya exportó 8.000 millones de dólares. El textil, que tenía un comportamiento gemelo similar, no se le apoyó porque se pidió también esa ley, no se dio y hoy está en declive. Eso es una demostración clara de que si tuviéramos leyes, políticas de apoyo de políticas sectoriales de la industria, nos iríamos a hacer. Hay el tema chino de por medio, no sí, se puede conocer. Y no tenemos reacciones. Hemos firmado tratados de libre comercio con numerosos países y no nos podemos permitir hacer políticas proteccionistas. ¿Qué hacer ante esa realidad? Sí se puede, Fernando, porque están excluidos textiles, está excluido calzados de STLC, por ejemplo. Ahora, no es proteccionismo, ¿ah? Por ejemplo, en el tema de textiles, ¿quién va a negar que los precios con los que ingresan los textiles asiáticos a nuestro Perú está subvaluado? Y eso se demuestra con la factura del mismo producto en los países de orígenes. Cuando eso ocurre, eso se llama dumping. Eso se denuncia. Y esto, el mismo Indecopi, nosotros podríamos actuar de parte. Es una herramienta reconocida por la OMC. O sea, podemos reaccionar. El Perú tiene miedo de reaccionar. Eso es la sensación que yo tengo, ¿eh? El Perú tiene mucho miedo de reaccionar en estos temas. Todos tienen miedo con China. Sí, y yo creo que aquí no es un tema de tener miedos, es un miedo no de proteger, de defender la industria nacional. Claro, el miedo tiene que ver con la afectación de las relaciones. Sí, pero... O la dependencia que se puede haber generado también. A mí me da más miedo saber que hay 30.000, 20.000 puestos o puestos de trabajo en Gamarra que se han perdido. Y que ya se están convirtiendo de productores, era un emporio productivo textil, de confecciones. Hoy son más importadores. Eso a mí me da mucha pena. ¿Y la Sociedad Nacional de Industrias, este tema en particular, lo ha llevado al Ejecutivo? Sí, lo hemos conversado con la propia presidenta, con el ministro de Comercio Exterior, tiene que ser en este caso, o con el ministro de Comercio Exterior. Sin embargo, ayer nos ha sorprendido la decisión que han tomado. ¿Cuál es? El de dejar la protección de las salvaguardias. Bueno, nosotros exportamos a China muchas otras cosas. Hay que correcto. poner una balanza de todo, Sí. lo que nos perjudica y lo que nos beneficia. Es un tema complejo, no se puede mirar solamente el textil. Sin embargo, el comercio exterior es eso, es dialogar, es ponerse de acuerdo, es conversar. Lo que no podemos permitir es que productos subvaluados ingresen a nuestro país y destrocen la industria nacional. ¿Qué otros temas quiere usted priorizar en este plan para las regiones al 2031? Encontrar los sectores productivos de cada una de las regiones que ya están identificados en nuestro libro Perú Regiones al 2031, potenciarlos en proyectos concretos y llevarlos a una mesa. Puno, por ejemplo. Puno nos ocupa hoy especialmente. Mire, Puno es el primer productor de papa. Estamos hablando con socios nuestros que puedan industrializar la papa, es decir, darle valor agregado.
Si son el primer productor de papa, deberían agregarle valor a su producto. Segundo, son productores de quinoa. En el mundo, los granos andinos están muy valorados y sobre todo los altoandinos. Entonces, podríamos hacer, ¿sabe qué? Denominación de origen. Quinoa con denominación de origen. Eso le va a dar un valor diferencial. Eso se puede potenciar. Podemos hablar de la fibra de alpaca. No puede ser que el productor de fibra de alpaca el precio por kilo que recibe es muy bajo. ¿Por qué? Porque le falta agregarle valor. Hay que darle una mínima cuota de valor agregado a esa fibra. Permítanos ir a una pausa, por favor, y regresamos para hablar sobre ese plan de las regiones, plan productivo de las regiones al 2031. Queremos hablar sobre otros sectores de la industria que nos han mencionado ahora, como la metalmecánica, con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Jesús Salazar Nishi. La Sociedad Nacional de Industrias, ingeniero Jesús Salazar Nishi, que desde su elección en junio pasado lanzó un gran plan de desarrollo productivo de las regiones con una perspectiva al 2031. Entre tanto, hemos tenido todas estas dificultades en algunas regiones que se quejan de no ser oídas. No se puede reprocharle eso a usted. Pero un reproche que se hace a la organización general de nuestra sociedad para el trabajo es que no hay suficiente formación de mandos medios y técnicos. Y estamos constatando el fenómeno de que se contratan ingenieros formadas en una cantidad de universidades que hay en el Perú ahora para que hagan trabajos de técnicos. Y sin embargo, ustedes hace muchas décadas habían promovido que se cree Senati. ¿Qué está pasando con Senati? ¿Qué orientación hay que darle para que haya una mejor correspondencia entre la demanda real del mercado laboral y la formación de nuestros jóvenes? Correcto. En efecto, Senati está haciendo un buen trabajo a nivel nacional, generando y creando puestos o formando jóvenes en el campo técnico. Sin embargo, hay que reconocer que el mando medio en nuestro país no está bien trabajado. El joven no es un tema aspiracional ser técnico. Todos quieren ser, apenas egresan de la universidad, todos quieren ser profesionales. Y está ocurriendo lo que dices. Yo mismo contrato ingenieros para puestos técnicos porque no hay técnicos. Conversaba con una emprendedora del sur sobre conseguir técnicos para su emprendimiento y no los consigue. Me decía, ingeniero, ¿y qué hacemos? ¿De dónde traemos técnicos? Necesitamos fomentar más la educación técnica, pero esto es un tema en la que debemos todos empezar a revalorar el puesto técnico. Lamentablemente, en el país técnico está reconocido como mando medio y no tiene mayor potencial de crecimiento. Y los jóvenes optan por las universidades. Creo que eso es un trabajo de los gremios, sobre todo del industrial, como el nuestro, de saber revalorar el puesto y la posición técnica. Quería preguntarle por un proyecto que están impulsando desde la bancada de Perú Libre para hacer reformas al capítulo económico de la Constitución. Uno de los argumentos que expone su autor, que es el congresista Américo Gonza, es que en efecto no se ha logrado industrializar la materia prima que posee el Perú, las riquezas en general, y usted acaba de hablar, por ejemplo, de la quinoa o de la papa en Puno. ¿Qué se le puede responder? ¿Es posible, en el marco de la actual Constitución, sin hacer modificaciones al capítulo económico, producir, industrializar esa materia prima? Totalmente de acuerdo, la Constitución no lo prohíbe, más bien lo alienta. Estamos en una economía social del mercado, estamos en libre empresa. Yo creo que aquí no es un tema de sacar una ley para industrializar nada. Aquí lo que sí se quiere es una ley general, marco de la industria, para promover sectores industriales y identificarlos como estratégicos para el país. Claro, el argumento del congresista Gonza es, bueno, pero no lo hemos visto. Bajo el modelo actual y bajo la Constitución actual ha pasado el tiempo y no hemos logrado todavía esa industrialización, por lo tanto al Estado le correspondería tomar el control. Yo siento que algunas personas, por el hecho de que no hayan visto materializado alguna acción, todo le dan la responsabilidad a la Constitución. Y eso es un error tremendo. La Constitución es un marco general de trabajo. Y ahí fomenta el tema de las inversiones privadas. Yo no voy a industrializar el país porque sale una ley y dice mañana todos invierten en industria. Eso es imposible, eso no se va a dar. Lo que hay que hacer es atractivo al Perú en inversiones productivas. Y ese es el mensaje que estamos llevando a los gobernadores. Necesita impulsar a algunos sectores. Sí. Por ejemplo, hace unos meses cuando hubo la crisis de la urea, todo el mundo dijo, pero caramba, hay que desarrollar un polo petroquímico, tenemos todos los recursos para hacerlo. Pasó la crisis de la urea, no se habló más. ¿Por qué no somos más inventivos en cosas de ese tipo? Porque no tenemos, Fernando, un plan estratégico nacional
que nos diga los lineamientos productivos por los cuales el Perú va a apostar. Yo diría, pongámonos de acuerdo, aprovechando que estamos haciendo estas grandes mesas ejecutivas a nivel regional, pongámonos de acuerdo y sentémonos políticos, académicos, empresarios, sociedad civil en general, y definamos 4 sectores que creamos sean estratégicos para el desarrollo del Perú. Cuando los haya definido, nos viene a visitar y nos dice cuáles son. Por lo pronto vamos a verlo el próximo martes 7 a las 3 de la tarde en esa reunión en el Congreso de la República con el presidente José Williams y muchas comisiones, como producción, economía, descentralización. Así que veremos qué se consigue ahí. Por lo pronto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a